Los invito a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo número 15 y en esta ocasión vamos a hacer todo el capítulo. Y en esta ocasión le he decidido poner al título del sermón Los que vencieron a la primera y la segunda bestia, basado en Apocalipsis capítulo 15, versículo del 1 al 8. Los que vencieron a la primera y la segunda bestia, basado en el texto de Apocalipsis 15, versículo del 1 al 8. Como siempre digo, si no entienden nada, les voy a dar un pequeño resumen para que puedan entender lo que vamos a hablar, ¿sí? El punto principal que vamos a ver van a estar del versículo 2 al 4, ¿sí? Es lo que más voy a desarrollar del tema. Y lo que vamos a ver en todo el sermón es la adoración de Dios y el acto que ustedes ven de esos santos o esos cristianos que llegaron al cielo, que están celebrando un cántico, el cántico de redención que hizo el Cordero, que lo vimos creo que en el capítulo número 5, y un canto de redención también por esa obra que hizo Jesucristo en la cruz, y porque Dios lleva a cabo estos juicios para aquellos hombres impenitentes o pecadores o incrédulos que no quisieron creer, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver un poquitito en un resumen de todo lo que vamos a ver del versículo del 1 al 8. Entonces, acuérdense algo, ustedes creo que la mayoría de nosotros salimos de iglesias que en todos los atributos de Dios, aunque no se saben lo que es los atributos de Dios es todo lo que es Dios en sí mismo, la esencia de Dios. Lamentablemente las iglesias es como un faro, enfocan solamente en un atributo de Dios. ¿Y cuál es el atributo que les gusta más hablar? El amor. O sea, es una verdad. Pero dejan la ira, dejan la justicia y dejan la santidad de Dios. Pero si ustedes ven acá, por eso siempre les invito a abrir sus Biblias para que puedan ver por qué lo están alabando a Dios. Fíjense, no están alabando, vamos a decir, porque Dios es amor, aunque sí es una verdad. Cuando ustedes lo ven en Isaías 6, no lo dice amor, 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 sino dice santo, santo, santo. Lo que quiero decir es que están alabando acá al Padre por la justicia que Él llevó a cabo. Y esta es una respuesta en base al capítulo 6 de Apocalipsis. ¿Se acuerda que decía, ¿hasta cuándo nos vengarás? Aquello en capítulo 6 que habíamos visto. Bueno, esto es una respuesta a eso y vamos a ver en el capítulo en este capítulo y en todo Apocalipsis, ¿cuál es el tema que aborda vez tras vez el escritor, vamos a decir, o Juan acá, el apóstol? Bueno, el tema ¿cuál es? Es la justicia de Dios. Dios es justo. Dios no puede pasar por alto el pecado. Dios tiene que retribuir a cada uno. Si Dios no retribuye a cada uno según sus obras, no sería Dios. Si Dios es amor nada más y no es justicia, no sería Dios. El tema que siempre utilizamos y el mismo ejemplo cuando evangelizamos, ¿cuál es? Si un Dios, vamos a decir, si un juez dice, bueno, este juez es bueno, el de acá, de Mar del Plata, y mató un hombre que mató a su mujer o sus hijos, y dice, bueno, pero este juez es amor y yo como soy amor los voy a dejar pasar por alto. Sería un buen juez, ¿no? Bueno, Dios no sería un buen juez, vamos a decir, si pasa por alto el pecado. Entonces, cuando hablamos de la justicia de Dios, es una justicia que Dios retribuye a cada uno según sus obras. Eso lo vimos vez tras vez y es algo que lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Entonces, eso es lo que vamos a ver acá. El tema siempre que se aborda Apocalipsis es la justicia de Dios y la santidad de Dios, ¿sí? Y aunque es verdad que Dios es amor, no se muestra tanto el amor. El amor sí lo vemos. ¿Dónde lo vemos? Bueno, en la cruz. Pero lo que pasa es que el hombre, a no querer ese amor y esa misericordia que se despliega desde la cruz del Calvario, en la sangre de Cristo, bueno, entonces ellos reciben los atributos de Dios, la justicia de Dios, ¿sí? Que Dios retribuye eso, podés decir, esa justicia que ellos no quieren, como dice Romanos 3,
en la ira de Él, que es una respuesta a la santidad de Él. Eso es lo que más o menos vamos a ver en el día de hoy, ¿sí? Y vamos a ver que todas estas personas que ustedes ven ahí es algo asombroso, todavía no siquiera empecé a leer. Pero a mí lo que me llamó la atención esta semana, fíjese que él dice en el versículo número 1, dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Bueno, el versículo 1 empieza ahí y se frena, que después va a continuar con esas 7 puede ser copas de ira, que va a seguir más adelante, creo que es en el versículo número 6, si Dios quiere me da vida el Señor, el próximo domingo vamos a ver un poquitito más de ese versículo número, capítulo 16, no versículo número 6, el capítulo número 16, vamos a ver cómo inician estas copas de ira en adelante, pero el versículo número 1 del capítulo 15 da un inicio a lo que va a pasar en el capítulo número 16, ¿sí? Porque después se frena ahí. Ahora vamos a hablar un poquito de estas copas de la ira después. Pero por eso es que le dije, del versículo 2 al 4 es el tema central que vamos a hablar. ¿Y el tema central cuál es? Bueno, es la adoración que se le hace a Dios por ese acto de redención, ¿sí? Si no sabe lo que es redención, después me pregunta, ¿sí? Es como Dios nos redime o nos compra por medio del sacrificio de Jesucristo. Pero vamos al versículo número 2 en adelante. Dice así. El número 1 lo vamos a desarrollar más en el capítulo número 16, ¿sí? Pero voy a hablar a grandes rasgos del 1 porque yo tengo preparado más del 2 al 4 en adelante. Porque el 1 hace una pequeña introducción, ya se lo dije, para lo que va a verse más adelante en el capítulo número 16. Pero dice, vi en el cielo. O sea, vi en el cielo está haciendo referencia a ¿qué? A otra visión que ya habíamos visto en todos esos estudios de Apocalipsis. Vi en el cielo otra señal. ¿Ves? Esta es otra señal aparte. Grande y admirable. 7 ángeles que tenían 7 plagas postreras porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Bueno, vamos a ver más adelante lo que son estos 7 ángeles y estas 7 copas de ira. No es algo nuevo, o algunos dispensacionalistas dicen, bueno, esto sucede en 7 años, después que la iglesia se va, y empiezan estas 7 copas, que son una continuación de los 7 sellos, las 7 trompetas que ya las vimos, y empezarían estas 7 copas. No sucede. Vamos a ver que el autor, yo sé que estas cosas son difíciles, y tienen que ver todos los estudios que vimos anterior para poder entender un poco. Pero aquellos que ya estudiaron los estudios anteriores van a poder entender. No es algo nuevo, no son las 7 sellos que vimos, las 7 trompetas, y estos son 7 copas aparte. No, ¿qué vimos? Que todo esto es un conjunto de lo mismo. Conocen los evangelios, ¿no? Mateo, Lucas, Juan, perdón, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ese es el orden. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo puedo explicarle? Todo eso es lo mismo. Vio, no sé si estudiaron dibujo técnico, vista superior, el que tiene los costados, de abajo, inferior, el que hacen, bueno. O cuando vio un accidente y dice, yo lo vi así, porque lo vio de frente. El que estaba en el edificio dice, no, yo lo vi de este ángulo, vista superior. Y el otro que yo venía manejando de atrás y vi que se salió de allá. Todos relatan que el mismo hecho, ¿no? Bueno, los evangelios lo mismo, relatan el mismo hecho, pero son diferentes personas relatando el mismo hecho. Bueno, el escritor del evangelio, del Apocalipsis es lo mismo, ya lo vimos. Está relatando los mismos hechos, porque ¿cuántas veces vimos la ira de Dios? ¿Cuántos vimos los juicios de Dios? ¿Cuántos vimos la segunda venida de Cristo acá en los estudios que ustedes que estuvieron viendo del inicio? Varias veces. Entonces, ¿cuántas veces tenía que haber sucedido, vamos a decir, los juicios? ¿Cuántas veces tenía que haber sucedido estas copas, las trompetas? Lo que quiero decir es que siempre es el mismo hecho. El autor vuelve para atrás y nos trae más información, como Génesis, no sé si se acuerdan. Yo lo digo a modo de repaso para que puedan entender ello, porque yo sé que ustedes ya lo escucharon. ¿Se acuerdan Génesis cuando empezó esto? Dice, como Dios en el principio creó las cosas, y después en el capítulo 2 empieza a dar un poco más de información. Pero lo mismo pasa acá. Dios nos empieza a mostrar, a desplegar un poquitito más de información, lo que ya habíamos visto. Eso, y ya no se preocupe que ya lo vamos a ver más adelante en el capítulo número 16.
Pero ¿qué están haciendo estos 7 ángeles que vamos a ver en el capítulo número 16, estas 7 plagas postreras? Fíjese, dice que consumaban o terminaban, no me acuerdo cuál es la palabra en el griego, pero sí, creo que es telón, no me acuerdo bien la palabra. Pero terminan esta obra. Pero fíjese lo que está diciendo ahí el autor. Consumaba la ira de Dios. El tema que estoy diciendo continuamente es que Dios está airado. ¿Sí? Está airado con qué? Como dice Salmo 7:11, todos los días con el pecador. ¿Sí? Entonces, estos santos que vamos a ver ahora están en el cielo. A mí lo que me asombró, que le estaba diciendo hace un rato, es algo asombroso porque estamos entre un ya y un todavía no. Están sucediendo las cosas, pero en la eternidad de Dios, o sea, Dios no tiene principio ni fin, Dios ya nos está viendo, ¿cómo puedo explicarle? En un hecho consumado. No sé si podrían entender esto. Aunque nosotros estamos acá, en la mente de Dios ya estamos allá. Dice, ¿cómo es posible eso, Daniel? Bueno, lean Efesios capítulo 1, van a decir, estamos sentados en los lugares celestiales. Pero ¿cómo está así? Bueno, sí. Fíjese, no sé ustedes, aquellos conocen la soberanía de Dios y la predestinación. Dice, a los que predestinó. A estos escogió. ¿Cómo es esto? Predestinó. O como dice Pedro, el Cordero de Dios escogido antes de la fundación del mundo. ¿Cómo va a estar escogido antes de la fundación del mundo? Sí, está así, de hecho en nuestra mente. Si no había pecado, no había un átomo creado. Pero en la mente de Dios, que es eterno, ya estábamos en Él. Bueno, lo que quiero, fíjese, en el pasado no había existido nada cuando Dios dice, bueno, antes que existan, yo lo escogí. No sé si leyeron Romanos capítulo 8, o sea, no es. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, si eso sucedió antes de que naciéramos, fíjese, antes de que nosotros nacemos, ahora nacimos, estamos ahora, pero en el tiempo futuro ya estamos en el cielo con Él. No sé si pueden, lo que ustedes conocen la frase mía vieja, ¿cuál es? Estamos en el pasado, digo siempre, ¿no? Pero en el sentido ya estamos victoriosos en Cristo. Para ella todas estas cosas fueron consumadas. Entonces no sé si me puede entender esto. Es algo, es difícil de poder entenderlo si no lo comemos por medio de la fe. Pero los santos están glorificando a Dios, o sea, y al Cordero, y le están dando gloria a Dios por los atributos de Él, al llevar a cabo esta justicia. Acuérdense en Apocalipsis 6, versículos 9 y 10, ¿qué están orando ellos? Que se haga justicia, ¿sí? Y le piden que se haga justicia. Y acá llegó en respuesta a esa oración, que ya lo vimos varias veces, esa justicia retributiva de parte de Dios. Y también vemos ese canto que se cantó hace un rato, que se llamaba el Cántico de Moisés, ¿sí? Cantan y le alaban al Señor por esa redención que el Señor llevó a cabo por medio de Jesucristo. ¿Sí? Versículo número 2, entonces vamos a empezar, dicho esto. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios, todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Bueno, versículo número 3. Mire, ellos están frente al trono de Dios. Creo que lo vimos en el capítulo número 4 y capítulo número 5, cuando estuvimos viendo hace un tiempo, ¿sí? Pero para que puedan apreciar, antes que nada, pues ellos están frente al trono de Dios. Lo podríamos apreciar y entender, ¿no? Pero aquellos que todavía no pueden ver la majestad y la gloria de Dios, primero quiero mostrarles lo que dice la Biblia de nosotros. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo número 10, que no hay un justo, no hay quien busque a Dios. Entonces, para que puedan ver estas personas, yo decidí poner los que vencieron la primera y segunda bestia. Vamos a ver, ellos no lo vencieron por estar diciendo, te ato y te reprendo, y te echo fuera, y ahora ato el espíritu, no sé de qué cosa, del territorial, algo así, y me cubro con la sangre de Cristo, porque es poderoso. No, ellos no vencieron por eso, amados. No es esas cosas que se inventaron ahora.
vamos a ver por qué vencieron ellos. Y tampoco vencieron porque eran fuertes y muy poderosos en la fe, como se enseña ahora, tenés que ser como David y tenés que ser como este. No vencieron por eso. Vencieron por aquel que venció en la cruz, que es Cristo, que habita en sus corazones, y por el poder del Espíritu Santo, y por supuesto por ser fieles al Señor, y en la fuerza y guiados por el Espíritu Santo, y una convicción que tuvieron íntegra, pudieron vencer este sistema de cosas que era bueno con nosotros y tenemos estas cosas, o niega a Cristo, o bueno, las doctrinas son tan importantes. Vamos a ver que fueron hombres y mujeres fieles al Señor, pero llenos de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, y con sus convicciones, cargaron una cruz y enfrentaron a este mundo, negándose incluso a cosas de ellas que este mundo le quería dar. Entonces vamos a ver eso. Pero ahora imaginémonos que ellos están enfrente, no imaginémonos porque el texto dice que están ahí, frente al trono, como ya vimos en Apocalipsis 4 y 5, están parados. Pero aquellos amigos que todavía no entienden lo que es estar en la presencia de Dios, me gustaría recordar en el Antiguo Testamento había un lugar santo y un lugar santísimo. ¿Cualquiera podía entrar al lugar santo y lugar santísimo? No, muy bien. ¿Qué pasaba? Morían automáticamente. Nadie podía entrar. Incluso cuando Moisés quiso acercarse a la zarza, dijo que se sacara el cazado, que era un lugar santo. Pero no por la zarza, por la presencia del Señor. ¿Sí? Tampoco el lugar santísimo es el lugar que habían hecho, porque no habitan templos. Es por la presencia del Señor. Ahora ellos, fíjese, están parados ahí. ¿Cómo es posible que estén frente a la presencia del Señor? Me gustaría leer algunos textos como el Salmo 24, que ya lo tengo. Dice así: del Señor es la tierra y su plenitud, del mundo y de los que en él habitan, por medio de él, que la fundó sobre los mares y la confirmó sobre los ríos. Presta atención. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y dice: el limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a las cosas vanas, ni ha jurado con engaño, él recibirá la bendición del Señor y la justicia de Dios de la salvación. Entonces, si esto depende de nosotros, estamos perdidos, porque dice el limpio de mano, o sea que no hizo malas cosas. Entonces, en nuestras obras estaría perdido, o sea, es por medio de la sangre del Cordero que podemos estar ahí frente de la presencia de Él. Hay otro texto que busqué, que es en el Salmo 130, que a mí siempre me impactó ese texto porque es fuerte. Escuchen: esperanza en que el Señor dará redención. De lo profundo, oh Señor, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Y acá viene el versículo número 3. Presta atención. Dice: si mirases a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. O sea, está diciendo que si mirase, no, que Él mira. Pero si mirase, o sea, ¿quién de nosotros podríamos mantenernos en pie? Y eso me hace acordar Apocalipsis, cuando el versículo número 17, Apocalipsis 6, 17, que cerramos hace mucho un estudio, y decía así, Apocalipsis 6, 17, el último del capítulo 6, versículo 17, dice así: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Bueno, en base a todos estos textos, Salmo 24, Salmo 130 y Apocalipsis 6, 17, la pregunta es la misma: ¿quién puede sostenerse o mantenerse en pie en el día de la ira? Porque ese día va a llegar y esta gente está parada frente al trono de gracia. Lo que yo estoy tratando de decir con estas preguntas es llevar a su mente a poder apreciar lo que está frente a la presencia de Dios. Lo que sucede, amados, que en el día de hoy, para nosotros, siempre digo lo mismo: ven al pastor, ven a papá, ven a mamá o algún hermano nada más, pero no pueden ver la presencia de Dios. Yo puedo estar hablando del Señor y ustedes mantenerse en pie, su mente se puede ir para allá, tengo que hacer esto o aquello, me puedo distraer. Pero en la presencia de Dios dice que nadie se puede mantener en pie y nadie puede estar en la presencia del Señor. Entonces estos hombres que vemos y mujeres que están acá llegaron a ese lugar, pero no en sus propias fuerzas, aunque yo le decidí poner el título de esta exposición, de este sermón: los que vencieron a la primera y a la segunda bestia. O sea, la primera bestia, acuérdense, el sistema político que va cambiando las leyes conforme a este mundo,
hombre con hombre, mujeres con mujeres, no pasa nada, y todas las cosas que van trayendo ellos que dicen para que nos amoldemos. O las doctrinas, el sincretismo, el pragmatismo religioso, el ecumenismo, con el fin del falso profeta, que todos nos unamos en la misma doctrina. Pero los cristianos no se acomodaron ni se amoldaron a este sistema de cosas. Con su fe, muchos vamos a ver que murieron, se quedaron sin trabajo y perseveraron hasta el final. Como dice Romanos 8, fueron más que vencedores en Jesucristo. Ni la espada, ni el hambre, ni los principados, ni potestades los pudieron apartar de la fe, o si quiere decirle del amor que le creyeron al Señor. Y fueron fieles y perseveraron hasta el final. Y estos son los santos que ustedes ven ahí. No están parados porque digan, sí, acepto a Jesús en mi corazón. Y después te lo ven y viven como mundanos. No nos sucedió así. En verdad sí, ellos creyeron en Jesucristo con su mente, se arrepintieron, vieron la santidad como Isaías, vieron la santidad, se arrepintieron de sus pecados y nacieron de nuevo y empezaron a vivir una vida en este mundo dando testimonio. Hasta el final, se caían, se levantaban, se caían, se levantaban, pedían perdón por sus pecados, fueron creciendo de a poco hasta el final de sus vidas. Y perseveraron. Lo que nosotros decimos en el capítulo número 17 de nuestra confesión bautista, le decimos la perseverancia de los santos. Perseveraron. O sea, Dios los preserva, o sea, los guarda. Dios pone querer y hacer, pero ¿cuál es la responsabilidad? Es caminar una vida. Yo no puedo decir, Dios me guárdame de todas las cosas, el Espíritu Santo, pero no hago nada. No es quietismo religioso. Yo tengo que hacer las obras que Dios tiene preparado ante la fundación del mundo para hacerlas. Y eso se llama santificación. Justificación es una cosa, es el acto legal que Dios hace una vez. Pero santificación es la que sí, yo tengo que obrar en ese sentido, guiado por el poder del Espíritu Santo y su palabra. Bueno, estos son los que ustedes ven ahí parados. No cristianos de quietismo, nada más. Ellos vivieron una vida apartada de este mundo, ¿sí? No activismo religioso de iglesia, muchas cosas, venir para acá, de allá, la congregación esto, vamos a hacer esto, el culto allá, los jóvenes. No es activismo, vivieron una vida. Y estos son los que vencieron, ¿sí? No se dejaron engañar por la falsedad de este mundo y los engaños que este mundo quiere dar. Se mantuvieron fieles, perseveraron hasta el final. Escuche, vivimos en una época de consumismo. Usted prende la tele y usted siempre el consumismo que quiere hacer. Usted necesita la marca con la N de la zapatilla. Necesita esta pasta dental. Si usted no tiene esto, no pertenece, no es fashion. O no es esto, no tiene los amigos, dependen de si vos es esto o aquello. Y si no, este mundo quiere que te amoldes continuamente. O hay muchos que luchan en este mundo, amados, para obtener cosas que pueden ser lícitas. Bueno, un trabajo, un auto. Otros dicen, bueno, quiero terminar una carrera. A mí me gustaría que me reconozcan. Me quiero casar. ¿Por qué no? Sueño con el hombre ideal, con la mujer ideal. Y cosas así, ¿no? Que podemos ver que en la feria de las vanidades. Pero fíjese que estos hombres que estaban acá no lucharon por obtener, vamos a decir, cosas de este mundo. Todo lo contrario, se negaron a las cosas de este mundo. Y aunque son parte de este mundo, y Dios nos permite que disfrutemos de las cosas de este mundo, no son los objetos de nosotros que tenemos de este mundo. ¿Se puede entender? Claro que yo tengo que tener un trabajo, claro que me puedo casar, todo lícitamente, pero no es el fin principal de nosotros, porque somos peregrinos. Bueno, estos cristianos, amados, pudieron perseverar por este mundo, disfrutando de las cosas de este mundo. Como daba ese ejemplo hace mucho. Cuando usted va a un lugar, usted va disfrutando del viaje, va disfrutando, pero usted no se va quedando en ese lugar que va mirando, va como un peregrino disfrutando. Así podemos disfrutar las cosas de este mundo, pero no nos apegamos a las cosas de este mundo. Estos son los que ustedes ven ahí, ¿sí? Entonces, el versículo del 2 al 4 que quiero desarrollar nos sirven como a conclusión de que ellos, o sea, lo que ya vimos anteriormente en los estudios anteriores, que es, el escritor reanuda, ¿no?, la idea de este juicio final. ¿Y cómo lo hace? Ustedes van a ver estos
creyentes que cantan una canción que ustedes la conocen como el Cántico de Moisés. Aunque podríamos decir, para mí, que no es solamente el Cántico de Moisés, porque si ustedes, ¿dónde encuentran el Cántico de Moisés? En Éxodo capítulo 15. Van a encontrar que hay una canción, ¿sí? Y ese cántico, ¿qué es? Una canción de redención. ¿Se acuerdan por qué cantan? Ellos no están cantando grandes y maravillosas son tus obras. Ellos no están cantando por cantar. Ellos están cantando. Cuando nosotros cantamos, ¿por qué cantamos? Porque cantamos lindo, porque cantamos... no, yo no, porque no puedo decir canto ni siquiera en tono. Pero ¿qué hago? Canto con mi mente algo doctrinal. Y yo sé lo que estoy cantando en mi espíritu. Porque Dios dice, yo busco adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, cuando yo canto algo doctrinal que con mi mente entiendo lo que Dios está diciendo. No canto, no me pongo a cantar algo en la carne, que parece lindo, pero yo me pongo a el poderoso Israel, y me pongo a hacer una cosa a cantar así, y que danzo en el espíritu, que ellos dicen que danzo en el espíritu. No estoy haciendo esas cosas. Estoy cantando, bueno, el cántico de Moisés, cuando ellos cantan un cántico por algo que Dios hizo. ¿Y qué es lo que Dios hizo? Los liberó. Eso. Dios los libera de un hombre que, vas a decir, de un faraón que los tenía esclavizados. Eso sucede históricamente. Eso es lo que sucede históricamente. Pero hay algo espiritualmente que apuntaba a una realidad superior, que era lo que iba a ser Cristo. Ese faraón, de alguna forma, ustedes saben qué es. El mundo de Satanás. Satanás, muy bien. Y los que están esclavizados son los que están muertos en delito y pecado, que es el pueblo de Dios. La realidad física es eso, pero la realidad espiritual, ¿cuál es? Es que la obra que Dios hace al redimirnos y sacarlos. Cuando Dios los redime, ¿qué hacen Moisés y los demás? O sea, que los libera, se abre el mar rojo, ellos pasan, los mata a estos hombres que los quieren perseguir, los egipcios. Eso es, vas a decir, lo que se conoce como la historia, lo que sucedió históricamente. Ahora hay una realidad espiritual. ¿Cuál es? Bueno, que Dios los redime, en el sentido, ese cántico es porque ellos están, esto que es el cántico de Moisés que aparece ahí, y ellos lo están cantando en el cielo, es la obra que Dios llevó a través del Cordero. Eso es lo que están cantando acá en el cielo. Es que Dios los redimió, los libró de Satanás, los libró de este mundo, y ahora va a juzgar como juzgó a los egipcios, los va a juzgar. Esta es la realidad espiritual que usted ve en lo que sucedió en la realidad natural, ¿sí? Eso es lo que quiero que vean. Pero no solamente, cuando lo vemos acá, dice, bueno, el cántico de Moisés. Si usted agarra un comentarista bíblico, un exegeta, va a decir, bueno, Éxodo 15. Pero no es solamente Éxodo 15 que vemos acá. Mire, yo lo busqué, me lo tengo en un machete acá. Éxodo 15, Salmo 111, versículos 2 y 3, Salmo 136, versículo 9, Salmo 92, versículo 5, Salmo 139, versículo 14, Salmo 145, versículo 17, Deuteronomio 32, versículo 4 y Jeremías 10, versículo 1. Todos estos textos aparecen ahí. Solo pasa que cuando nosotros vemos ahí, ¿y dónde lo sacó usted? Me dirá, bueno, en la Biblia, en la misma Biblia de usted abajo aparece que se llama concordancia. No está por estar ahí. Entonces yo fui y lo busqué y aparecen, por eso como digo, es el cántico de Moisés. No, usted no va a encontrar todo Apocalipsis 15 que ves ahí en el cántico de Moisés. Lo va a encontrar en otras partes de la Biblia. Lo que quiero decirles es esto, es que en la teología bíblica usted va a ver a lo largo de toda la Biblia, como la Biblia, fíjese, el tema que da continuamente esa alabanza a Dios por sus atributos, por su justicia, por su santidad, por su redención. ¿Sí? Nos está hablando la Biblia, ellos nos están cantando ahí, grandes y maravillosas son tus obras porque me diste una buena vida feliz, me conseguiste la pareja de mi vida, me diste un buen trabajo. No, están alabando por la santidad y la justicia de Dios. Ese es el tema principal de lo que ellos están alabando ahí. Entonces, escuche, ahora el domingo que viene vamos a empezar estas 7 copas, pero esto ya lo vimos a los que ya participaron en los estudios, apelo a su mente. Y si no, ustedes, esto que vamos a ver el domingo que viene, que esto que estamos viendo es como una antesala, ¿sí?, de lo que vamos a ver. Pero ya nosotros estuvimos viendo que por medio de unas visiones anteriores, acuérdense que vimos
los 7 sellos. Y después vimos Los 7 vienen. 7 trompetas. Y ahora vamos a ver las 7 copas. Pero no son visiones diferentes, ya que le dije como el dibujo técnico o como los evangelios. Marco no relata otro evangelio, Lucas tampoco relata otro evangelio, Marcos tampoco dice otro evangelio, solo que lo cuentan de diferentes formas. Marcos se los cuenta a los judíos. ¿Qué le dice a los judíos? A Marcos, perdón, Mateo, ¿qué le dice al judío? Para que se cumpliera lo que estaba en la escritura. ¿Qué decía el judío? Sí, es verdad. Y le daba texto bíblico. ¿Por qué? Porque el judío manejaba Biblia. Ahora Marco le hablaba a los romanos. El romano conocía, hacía un gentil. Entonces, las cosas que ellos veían, el doctor Lucas, Juan apela creo que a la divinidad del Señor Jesucristo. Cada uno, pero todos cuentan lo mismo. El escritor de Apocalipsis lo mismo. Ya lo vimos esto. Estas visiones del séptimo sello, no sé si se acuerdan, lo vimos del capítulo 5, versículo 1 al capítulo 8, versículo número 5. Vimos una visión de los 7 sellos. Después vimos la visión de las 7 trompetas, y eso lo vimos del capítulo 8, versículo 6 al 11, 19, donde terminaba quién se iba a poder mantener en pie a estos juicios. Y como vuelven otros juicios más, y ya vimos los mismos juicios. ¿Cuántos juicios hay? No, son los mismos juicios. Eso es lo que quiero, la palabra creo que era un paralelismo progresivo, con mayor, ¿vio? Las series, la película, yo le digo del canal con la N, ese que aparece ahí, o nunca, una de esas de policiales, algo de eso, y veo que muestra y dice 3 años antes. ¿Nunca vieron esa serie así? Y no es que está contando qué pasó antes. Bueno, lo que vamos a ver acá de estas copas de la ira nos va a mostrar con mayor información lo que ya vimos en esos sellos y lo que ya vimos en esas trompetas. El domingo que viene, si Dios me da vida, vamos a empezar a hablar de algunas de estas copas. Pero vamos a hablar de estas 7 plagas postreras. ¿Simbolizan qué cosa? ¿El amor de Dios? No, simbolizan, dice el texto, la ira de Dios. Vamos a ver entonces que Dios, al derramar estas copas, como las mismas sellos, como las mismas trompetas, Dios está anunciando estas cosas. ¿Cuántos de ustedes han visto tsunami, terremotos, muertes? Y las personas que dicen, por eso asusta un poco porque no le tocó, pero no vuelve en sí, no se arrepiente de sus pecados. ¿Sí? Bueno, Dios está anunciando que lo que hablábamos vez tras vez con juicios parciales que va veniendo hasta que venga un juicio, el juicio final, ¿sí? Entonces el versículo número 12 perdón, estoy en el capítulo 16. 2. Y vi también un mar de vidrio mezclado con fuego. Escuche, ¿se acuerdan cuando habíamos visto el mar? ¿Qué es lo que representaba el mar? El mar representaba el mundo, muy bien. Isaías dice que del mundo, toda la gente impía que sale. ¿Quién sale del mar? Una de las bestias, ¿se acuerdan que sale del mar? Bueno, ¿de dónde sale? Bueno, de este mundo impío sale. Pero dice que ahora hay fuego. El fuego representa ¿qué cosa? La justicia de Dios. Ahora vamos a ver 2 cosas, porque la justicia de Dios dice, cosa horrenda creo que es caer bajo en Dios airado. Dios es fuego consumidor. Bueno, sobre este mundo impío o este mar, Dios va a traer un juicio, un fuego consumidor sobre este mundo. Pero presta atención, ya lo voy a repetir para ellos. No sé si conocen lo que es tentación y prueba. Santiago nos dice que lo que para Dios, para nosotros, y Pedro, que dice, creo que Pedro 1, 6, 7, que nosotros somos probados por medio del fuego para ver si nuestra fe es hallada, probada, perfecta, algo así. Dios nos prueba. Pero no es Dios que nos tiene que probar a ver para saber Él ya sabe, es para confirmar nosotros. Pero esto que está sucediendo a todos, que ya lo habíamos visto en el estudio de Apocalipsis, tanto para los justos, para los impíos. Solo que el fuego que viene, lo mismo que ya vimos en un ejemplo en los estudios anteriores, para Job, vino este fuego de prueba y fue probado. Y Satanás dice,
por piel, sácale esto, la mujer, que lo maldiga, sácale los hijos, a ver qué te dice, con los hijos sí, vas a ver qué te van a decir. Y fíjate todas las cosas por Job que le pasa. Y Job no tenía ni a Luis Berco de teología sistemática, lo que digo, no tenía a Juan Calvino de teología sistemática, y no tenía a muchos que están ahí, casi me quedo, para saber, no tenía ningún comentarista bíblico, no. Pero él dijo, Dios dio, Dios quitó, se ha hallado Dios. Entonces, eso es lo que sucede. Pero fíjese, Job fue probado y fue hallado justo, aunque pobre después dudó en algunas cosas, ¿no? Y Dios en el capítulo 38 y 40 lo confronta un poco a él. Pero fíjese esto, ese mismo fuego es para confirmar nuestra fe. Dice Pedro, ¿sí? A veces yo. Pero ese mismo fuego que cae con el impío, ¿qué pasa? Si cae un juicio de Dios, vamos a decir, tantas cosas que aparecen en ese noticiero, en la noticia. Viene un micro y mueren una familia, como ha pasado, incluso cristianos. O yo he escuchado casos de que venían una familia a una congregación y en la puerta de la iglesia hubo un accidente con un hijo de ellos y murió. ¿Cómo es posible que pase eso? Decían, si veníamos a escuchar, o cosas que pasan. ¿Y el impío qué dice? ¿Se enoja con Dios? ¿O se levanta su puño y dice, ¿dónde está Dios? ¿Cómo permite esto? ¿Acaso Dios va a permitir esto? Pero ¿qué hace un cristiano? Alaba a Dios. O sea, la cosmovisión del cristiano es diferente. Quiero que entiendan, por ser cristianos nosotros, Dios no nos tiene una cajita de vidrio. Esto ya lo vimos varias veces. Las mismas cosas que les sucede, lo que nosotros llamamos gracia común. Vienen acá, son para probarnos nuestra fe, para confirmarnos, para mantenernos en la fe. Pero en el impío, ¿qué pasa? O en el pseudo cristiano, ¿sabe qué es un pseudo cristiano? Es un falso cristiano. Cuando con gozo viene la palabra y empieza a cantar, pero cuando viene, por eso que yo digo el cristianismo de efervescente, el cristianismo ese que está todo el día, aleluya, está todo el tiempo, y parece lindo, cuando se terminó el culto, ¿qué pasa? Todo fue emoción. No hay palabra, no es lleno de la palabra de él, porque dice que nuestra fe viene por el oír la palabra de Dios. Es ahí, y ahí es donde somos fuertes. Por eso que estos cristianos llegaron ahí donde llegaron, porque sus mentes y sus corazones fueron llenos de la palabra de Dios, y ellos tenían un escudo de la fe, la palabra de Dios, el cinturón, el cinto, el calzado, para poder avanzar y llegar. Pero si usted se guía por emociones, nada más esas emociones se terminan y se acaban cuando viene la prueba. Pero es por medio de la fe que ellos avanzaron hasta el final, confiando en la palabra de Dios. Y llegó ese juicio, y ellos están cantando y alabando la justicia de Dios. ¿Y dónde lo vemos nosotros, esa justicia de Dios? Bueno, se expresa esa justicia de Dios en el juicio de Dios al castigar ¿a quién? A aquellos que no quieren saber nada. No sé si han leído una vez, creo que 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, del 6 al 7, que Dios le va a retribuir a aquellos que no quisieron saber nada con el Evangelio. Aquellos que os persiguieron a vosotros, Dios les va a pagar. Y la justicia de Dios, escuchen, la justicia de Dios no es, vamos a decir, una justicia arbitraria, porque dice, acá mando yo, veo el hombre mundano, ¿qué hace? Acá mando yo y mando yo. Acá pongo la plata, acá yo. Y se hace lo que yo digo. No dicen así. No manda, no, o la mujer también cuando se enoja, si es del mundo, no hacen así. Dios no hace acá porque yo soy Dios y se va a hacer arbitrariamente. No, la justicia de Dios no es arbitraria porque dice que Él manda. No, es una respuesta a su santidad y a su justicia. Es que el hombre no quiere venir a Dios. Y entonces, ¿qué va a pasar con este hombre que no quiere? Bueno, Dios le va a retribuir lo que Él quiere, lo que digo siempre. El hombre no quiere estar sin Dios, ¿y qué va a pasar? Bueno, ¿qué es lo que va a decir Dios? Bueno, que se haga tu voluntad, ve al infierno. Entonces, escuchen, estas plagas que vamos a ver, escuchen, presta atención cuando digo, no es porque está distraído, es una forma que yo digo. Ya vimos que ni las plagas de los sellos, ni las trompetas, que Dios le tocó trompeta, le advirtió como la atalaya, que viene el enemigo, que viene su juicio,
ni los sellos, ni las trompetas, ni los juicios temporales, porque ¿cuántas veces a usted le pasó cosas? Y usted quizás no se dio cuenta de su providencia, pero Dios estaba advirtiéndole, mira, en cualquier momento te saco la vida. O mira, te pasa esto, o te pasa aquello. Yo soy el dueño de todo esto. Ni nada de eso los condujo a ellos al arrepentimiento. Arrepentimiento es metanoia, o sea, volverse de su camino. Ni la proclamación del Evangelio, de la ley, nada de eso produjo nada en ellos. Siguieron con sus vidas. No hubo, vamos a decir, nada de eso los condujo a la reconciliación con un Dios que está airado por vivir la vida alejados de ellos. Ellos, fíjese que menospreciaron la sangre de Cristo, pisotearon la sangre de Cristo al negar el Evangelio. Y ahora fíjese, también estas 7 copas que vamos a ver también, va a ser una respuesta a ellos que no quieren saber nada con Dios, no quieren arrepentirse por la dureza de su corazón. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, al no arrepentirse y no venir con fe, en arrepentimiento, en esa justicia que Dios provee en Jesucristo, bueno, recibirán la paga de eso, que será el juicio final, donde Dios los juzgará a ellos y será lanzado, que dice Apocalipsis, al lago del fuego eterno, o sea, al infierno. No es como dice el testigo de Jehová, que el testigo de Jehová dice, me va a aniquilar, o como dicen, el descanso del alma. Si fuera así, entonces ¿para qué vino Cristo, no? Porque si Dios dice que Él nos vino a librar del tormento eterno, ¿no? Sí que hay un tormento eterno, y eso es lo que sucede. Entonces, esto que vemos acá es una respuesta entonces a este clamor que vimos en el capítulo 6, versículo número 9 y 10, de estos santos que pedían eso. Pero estos santos no estaban clamando que Dios, escuche, le haga justicia, y porque ellos están molestos porque los mataron. No, porque en el cielo ya no hay pecado. Preste atención. Quizás esto es choqueante para usted. Para los que están hace rato, no creo que sea tan choqueante, pero igual nunca deja de ser fuerte. Si usted muriera ahora y está en Cristo, aquellos que tienen familiares, y usted se va al cielo, ¿sabe por quién usted estaría clamando para que Dios le haga justicia? A Dios le estaría clamando. ¿Pero para qué haga justicia con quién? Con mis familiares. Muy bien. Por esa persona que usted estás orando, que Dios le salve y que le rescate cuando esté en el cielo, se llama glorificación. Usted automáticamente no siente más sentimiento por ello. Ahora está pidiéndole desde el trono de la gracia que haga justicia por ese impío. Y esto a las iglesias de acá dicen, no, Dios no es así. ¿Cómo va a hacer eso? Es imposible que haga eso. Pero una vez que usted muera, usted es glorificado y su mente, con lo que yo he dicho muchas veces, mire, yo sé que todo esto no lo pueden entender algunos, pero una vez que usted muera, usted está totalmente, podríamos decir, glorificado. Usted no va a tener un átimo así de sentimientos por lo que tiene ahora, que se llaman sentimientos filiales. Usted está siendo glorificado. Y fíjese, y de ahí no es que está orando, vas a decir, con pecado, pero al estar, o sea, completamente glorificado y santificado, toda su mente y todo su corazón, usted piensa como Dios, que no sucede acá de este lado del sol, ni siquiera con los cristianos más santificados, porque no pueden pensar así. Pero usted cuando sea, imagínese que te vaya al cielo y te dice, no, el Señor se fue. Imagínese yo que no le puede predicar a mi mamá. Y yo le tengo que predicar a gente vez tras vez que me rechaza el Evangelio. Y yo a veces los primeros años sufría y lloraba porque digo, pero usted no me permitió predicarle a mi mamá, y aunque sea predicarle. Y ellos yo le predico siempre, y miran, sí, que no, por ahí mañana creo, como piensa que van a vivir para siempre. Pero yo como dicen la mayoría de nosotros, el día que se pare, ahí yo no sé si mi mamá fue salva o no salva porque no lo sé. Murió cuando yo tenía 20 monedas. Mi papá no sé ni quién es. Pero si mi mamá se para ahí y Dios dice al infierno a mi mamá, yo le tengo que decir, gloria a Dios. Porque mi mamá fue ahí, se hizo justicia. Es así, aunque nosotros no lo podamos entender ahora.
Yo no lo sé, de verdad, si fue salvo o no salva. De verdad, yo me acuerdo que cuando me dieron noticia fui, viajé a Buenos Aires y mi mamá tenía como envuelta, no sé, una cosa, no sé si era un tratado o era una cosa de esa que ella creía del catolicismo romano, no sé qué era, porque yo estaba turbado, me agarraba entre 2 o 3. Pero ese día, cuando ella se pare, y si ella no ejerció fe en Jesucristo, o sea, va a ir al infierno. Yo no voy a agarrar a Dios y decir, ¿qué haces con mi mamá? No, bueno, ¿usted me imagina ver a mí hacer eso? No, entonces, fíjese, hoy es el tiempo de gracia, donde usted puede orar y predicarle a todos esos seres queridos que tanto ama para que no vayan a ese lugar de tormento. En ese día no va a haber, porque ese Dios secará toda lágrima. Yo no lo veo a usted llorando ahí en un estado eterno. Hoy es el tiempo que puede hablarle con amor y demostrarle las Escrituras para que vean la santidad, la justicia de Dios, para que no vengan a ese día. Porque ese día, aunque usted no lo pueda entender, usted no va a estar así como está ahora. Va a estar en un estado glorificado. Escuchen, no sé si conoce, cambiando de tema, el dispensacionalismo. Es un sistema de interpretación. ¿Cómo ven esto de las copas? Bueno, ellos lo ven como 7 años que van a estar acá y que la iglesia se va a ir, no sé si lo han escuchado eso, y van a pasar una serie de eventos acá. Mire, ya lo he dicho muchas veces, eso no va a pasar, sí va a haber un rato, como dice, vamos a ser ratados, que dice el Tesalonicense, pero eso va a suceder en ir a buscar, como le expliqué muchas veces, y volver. Cuando alguien viene a la iglesia, ¿usted qué hace? ¿Sale a recibirlo y dice, bueno, vamos para su casa? No, ¿qué hace? Pase, por favor, y viene, ¿no? Eso. Cuando Cristo viene, la iglesia sale a recibirlo, pero viene. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo entendemos los textos oscuros a la luz de los textos más claros? Entonces, los textos más claros que nos dice que Cristo viene y viene a juzgar automáticamente. Entonces, ¿qué quiero decir? Que esto no es cuando la iglesia no va a estar. ¿Qué vimos? Entre el ya y el todavía no, desde la ascensión de Cristo hasta la segunda venida de Cristo, este tiempo es donde están sucediendo estas cosas. Ya lo vimos varias veces, con los sellos, con las trompetas, juicios parciales que anticipan un juicio total venidero. Todo esto lo está haciendo porque Dios no quiere que el hombre impío vaya al infierno y anuncia todos por medios de juicio. Y ya lo vimos por el estudio anterior de Apocalipsis. Y ni aún se arrepintieron, dice Apocalipsis. Y el día que venga, dice, a las peñas, esconderme por acá. Dice, en ese día sí voy a creer, pero ya llegó el día. Como dice un profeta, dice, ¿para qué quieren ese día? Que esperan ese día. Cuando llegan ese día, aquellos que no están en Cristo van a tener que rendir cuenta al Señor. Entonces, aquellos que creen en este rapto secreto, que van a pasar por estos eventos, o sea, lo que ustedes conocen como futuristas, presta atención porque yo voy a apelar a algo que ustedes no sé si conocen las Escrituras. ¿Qué es lo que los convence a los pecadores ahora? ¿Soy yo? Muy bien, el Espíritu Santo. Aunque yo, por medio de la predicación, puedo ser muy elocuaz y puedo hablar así de una forma y tratar de convencerme de una predicación así, no va a servir de nada eso, si el Espíritu Santo esta verdad no la pela en su mente y en su corazón. Ahora presta atención, hay un rato secreto, pero no sé de dónde lo sacan porque no existe la Biblia, dice que todo ojo le verá, no que va a ser secreto. Pero se va la iglesia y se va el Espíritu Santo. ¿Y cómo van a ser convencidos? Si ni con los predicadores, ni con la predicación fiel del Evangelio, las personas quieren saber nada. Ahora la iglesia se va, y si va a la iglesia, ¿dónde está el Espíritu Santo habitando? En nuestros corazones, se fue. ¿Y ahora cómo van a...? Bueno, es un sistema de interpretación que tiene 200 siglos, 200 años, más no tiene. Antes nunca se predicó. Lo que quiero decir, ¿por qué hablé todo esto? Que estas plagas que vamos a ver no es cuando la iglesia se va. Esto lo ve día a día acá. Dios enviando juicio. Hay en tu país, ¿qué hubo hoy? ¿Cuántos puntos de terremoto de esos? 5. 6.7. 6 puntos. Y algunos que dicen, sí, me arrepiento, ahora vengo Señor Jesús, poderoso. ¿Pasó eso? No tengo miedo casi, Señor, no me pasó nada. Puedo seguir con las cosas mías hoy el domingo. ¿Me vamos a por allá? Dios está mandando terremotos, juicios, pero para que vean que Él está. Le advierte
que va a venir un juicio, pero no es esto cuando se vaya a la iglesia y que va a suceder ahora. Ahora, cuando Cristo en su segunda venida venga, va a juzgar a los cabritos y a las ovejas. Mateo 25. En ese momento vino y se terminó. No hay changüí para, como siempre digo, ahora sí me voy a arrepentir. Si no me dejo marcar por la bestia, entonces sí. Eso sería salvación por obra. No lo hiciste cuando tenía la iglesia, no lo hiciste cuando tenía el Espíritu Santo, y te estuvimos predicando y hablando, y ahora que estás solo, lo vas a poder lograr sin el Espíritu Santo. No, eso es imposible. Eso es darle, vamos a decir, falsa esperanza a las personas, amado. Hoy es el tiempo de gracia. Una vez que Jesucristo venga, se terminó. Eso es darle falsa esperanza a una persona. Entonces estas copas que vemos acá no vienen, que vamos a ver en el otro domingo en adelante, en un orden cronológico. Yo sé que ustedes lo escucharon esto, pero tengo que repetirlo porque no lo escucharon. No vienen en orden cronológico. ¿Qué significa? No es que viene la primera y la segunda y la tercera trompeta y la cuarta copa. Van sucediendo juicios, diferentes juicios a lo largo de esta historia. Lo que sucede es que el autor nos va explicando con más detalle las cosas que van sucediendo, ¿sí? Y no aparecen literalmente, no aparece una langosta así, y otro dice, un escritor de especialista dice, no, son helicópteros. No sucede así, amados, ya los vimos. ¿Esto qué representa? Para que puedan entender más adelante, ¿se acuerdan las plagas que Dios le mandó al faraón? Todo eso eran las mismas plagas que vimos ya los sellos, las trompetas, y que vamos a ver ahora. El fin siempre es lo mismo. Dios está mandándole juicio a este mundo para que se arrepientan. ¿Y qué hizo el faraón? Se endureció. Mira, Ablandar se dice que se endureció más. Entonces vamos a ver que, fíjese, porque todo esto que vamos a ver el domingo que viene no es algo que otros juicios nuevos, aparte de las trompetas que ya vimos y aparte de los sellos que ya vimos, sino que los va a describir con más detalle, porque ya vimos que se había castigado a Babilonia y a los seguidores, y vamos a ver en el capítulo 16, versículo 17 al 21, el 19 al 21, que son los mismos juicios. Lo repetí varias veces, ¿para qué? Para que le pueda quedar de que no son cosas nuevas aparte de las que ya vimos. El autor vuelve de nuevo y nos vuelve a mostrar. ¿Se acuerda? El nacimiento de Jesucristo, murió Jesucristo y después el juicio vino y volvió a empezar de nuevo. Todo lo mismo, empieza una recapitulación con más información. Eso es lo que va haciendo, creo que son 7 visiones, lo que va haciendo en Apocalipsis para mostrarnos de diferentes ángulos. Pero no son, porque imagínense cuántas venidas tendría que haber. Ya vimos que ya vino Jesucristo, juzgó en los estudios anteriores, y ahora otra vez, otra venida, hoy otro juicio de nuevo. ¿Cómo de nuevo? ¿Cuántas venidas, cuántos juicios hay? No cerraría, no sé si me están siguiendo un poco. Son los mismos eventos. Y ahora vamos a empezar de nuevo. Vuelve el versículo, el autor a explicar de nuevo lo que ya habíamos visto. Entonces, en este mar que vemos ahí, aunque en el capítulo 4 y 6 vimos que Dios está sentado ahí, para no ir en Apocalipsis, en esa parte. Pero el mar también representa este mundo y este fuego. Dios está purificando. Creo que dice Pedro, si no me equivoco, que dice el capítulo 3, dice que Dios va a pasar por fuego a este mundo. ¿Usted cree que lo va a quemar este mundo? Dice el Salmo 37, ¿qué le darán los justos? ¿El cielo? La tierra. Entonces acá vamos a ver, ¿qué creó Dios? La tierra. Entonces, esto es, y Dios va a pasar por fuego. ¿Cómo lo va a destruir? No, la palabra fuego, cuando dice Pedro 1, 6, 7, dice que nosotros vamos a ser pasados por fuego. Dios no nos pasa por fuego ahí, ¿no? O sea, ¿qué es? El fuego, ¿qué hace? Purifica. ¿Vio cuando usted que el oro lo quiere sacar las cosas esas, lo pasa por fuego? ¿Qué pasa? Saca todo lo que nos sirve. Bueno, así nosotros somos purificados. En este mar, en este mundo, Dios envía lo que usted ve ahí en el Apocalipsis, ese fuego. Pero para nosotros, ¿qué pasa? Las pruebas, ¿qué nos hacen? Más fuerte, amado. Es ¿cuándo va a orar usted? ¿Cuando está bien? Generalmente somos tan duros a veces que cuando vamos a orar cuando estamos mal. Y cuando nos vienen las pruebas, nos acordamos a veces de Dios. Si no, oramos por los alimentos y ya está. Y se terminó. Pero fíjese, usted va a orar cuando hay más... Bueno,
Estas pruebas es la que a nosotros nos purifican, pero el impío son estos juicios que vienen y hacen que el hombre se endurezca más. Esto es lo que ven, esto es lo que ve ahí en esto. Y esto cuando dice que vemos estos son los últimos días que vemos que aparecen en Apocalipsis ahí, que está diciendo estas copas que van a surgir ahora son en estos últimos días. ¿Cuáles son los últimos días? Desde la primera de Juan, ¿qué dice? Desde la Ascensión. Sí, la ascensión, entronación del Señor Jesucristo. Hijito, creo que es el 1 de Juan 2:19, que dice, hijito mío, ya estamos en los últimos días. Bueno, de ahí haber oído que viene el anticristo y ya ha venido el anticristo, algo así parafraseándolo. Pero que quiero decir que eso para Juan ya eran los últimos días. Bueno, de ahí en adelante ya empezaron estos juicios continuamente con esta humanidad. Entonces dice que él vio este mar de vidrio que estaba mezclado con fuego. Es eso, este pavimento que vemos que es transparente ahí alrededor del trono de Dios. En Apocalipsis 4:6 aparece así. Pero de alguna forma es que Dios ya este mundo ya lo tiene gobernado él, a este mundo de donde salió la primera bestia, de donde salen los hombres impíos, que se dice Isaías. Dios manda ese fuego consumidor para el impío, que horrenda cosa caer bajo este Dios airado, pero para el cristiano este mismo fuego, o este mar, podríamos decir que Él envía este fuego, ¿qué es? Es el cual nos purifica. Así está trabajando Dios en esta dispensación, podríamos decirlo. Es así. Dice versículo número 2, estoy, ¿no? Cuesta apurarme, si no. ¿El tiempo? Falta. Bueno. Vi también con el mar de vidrio mezclado con fuego y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca de número y su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Fíjense, están parados sobre este mar o este mundo. Habíamos visto cómo es posible que estén parados. Bueno, se mantuvieron victoriosos sobre este mar. ¿O el mar qué era? Este mundo. Y ellos son los que se pueden mantener firmes en este mundo, en pie, dice ahí. Acuérdense, que presten atención, es un libro simbólico. Por eso que no que están parados sobre un mar, así como Jesucristo caminando. No, sobre este mundo, sabemos que ya en los estudios anteriores vimos que Isaías nos mostraba que este mundo de donde salen las naciones, ¿se acuerdan que Jeremías decía que surgían esos gobiernos malos? En Apocalipsis vimos donde surgía la bestia. Entonces así. Están en pie, y ya habíamos visto que no están en pie porque ellos son superpoderosos y porque todo lo pueden ellos, y porque son más que campeones, y porque atan y reprenden, y no es nada por eso. Son poderosos y vencieron, ¿por qué? Porque aquel que venció, dice Colosenses, dice que despojó los principados y potestades y los echó fuera y los exhibió públicamente. O en otra parte dice en Hebreo capítulo 2, versículos 14 y 15, que venció a aquel que tenía la potestad de la muerte, el cual era ¿quién? Satanás, el que lo tenía aterrado a las personas. Bueno, él es el que ató al hombre fuerte, que dice, creo que en Mateo 12. Y por medio de aquel que venció, es que sí somos vencedores, porque Él nos envía su Santo Espíritu, nos hace nacer de nuevo, y por medio de creer a la palabra de Dios y negarnos a nosotros mismos, es que ellos vencen. Entonces, ¿quién es esto que ve Juan en el versículo número 2 ahí? Bueno, es el pueblo de Dios. Vencieron por medio de Cristo, pero por medio de Cristo también, pero por medio de ¿qué? De algo que ellos creyeron. Se llama fe. Sin fe, dice Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Entonces, léase Hebreos 11. Yo sé que muchos lo conocen, lamentablemente porque esta iglesia lo han toqueteado mucho, pero tiene grandes verdades. Creo que es conocido por los teólogos el Salón de la Fe. Por la fe Abraham, por la fe Noé, por la fe por la fe Isaac, y por la fe montones de ahí. Hay una exposición que lograron. Casas, mujeres, bienes terrenales. No, tenían la mente puesta en el invisible. Moisés dice que se negó a todas estas cosas que le daba el faraón y viendo que era invisible por medio de la fe. Y así el capítulo 11 ustedes ven a todos hombres
y mujeres, que incluso mujeres que fueron entregados a sus hombres muertos, y otros más que ni siquiera alcanzaron, dice el libro de Hebreo. Ni siquiera vieron las cosas que nosotros, porque ni siquiera vieron a Cristo. Pero por medio de la fe y por medio del sacrificio que anticipaban esa gracia venidera, ya avanzaron. Bueno, esto que ve acá Juan, sí, ahora, por medio de la fe, es que pudieron llegar a donde están. Y es así, en donde la Biblia nos dice, amado, que debemos avanzar por medio de la fe. Y esto que vemos acá son los que perseveraron hasta el final. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 7? No me acuerdo del versículo que dice, ¿y estos quién son? Dice Juan, dice, no, el anciano le dice, ¿quién son? Y Juan le dice, no lo sé, no sé quién son, como Daniel, si usted no me lo dice, dice, estos son, presta atención, los que salieron, gracias, de la gran tribulación. ¿Cómo así? Si la gente de acá, esta iglesia dice que no va a pasar por la gran tribulación. Y la Biblia dice que pasaron. ¿Sabe qué pasa con esta iglesia? Le dice, usted no va a subir. El otro leyendo dice, ¡pare de sufrir! No, yo le voy a decir, empieza a sufrir, porque usted va a agarrar la cruz. Dice, el Señor dice que en el mundo tendrán muchas aflicciones, sufrimientos, Juan 16:33. Nos van a perseguir como persiguieron a los profetas, dice Mateo 5:11, que quiera venir que cargue su cruz. Los que se van a levantar van a ser de su casa, padre contra hijo, hijo contra madre, y todos van a ser así, porque cuando usted quiera levantarse y vivir una vida cristiana, se va a poner este mundo. Entonces, ¿qué va a pasar? Esos son los que pasaron por la... ¿Qué tribulación? Bueno, la palabra significa sufrimiento. Sufrir por Cristo. Si Cristo sufrió, nosotros no vamos a estar excepto de esas cosas. Cristo sufrió, entonces yo no sufro. No. Si Cristo sufrió por ser obediente y obediente hasta la muerte, es posible, y téngalo por seguro, que usted va a sufrir. Va a padecer. A menos que quiera esconder a Cristo bajo la mesa y negarlo. Porque si pasa eso, cuando venga Jesucristo va a decir, ¿por qué me negaste? Yo también te voy a negar ante el Padre. Pero eso no pasó con ellos. Ellos pasaron esta tribulación y no pasaron, vamos a decir, porque lavaron sus ropas por obediencia de las obras. Porque lavaron sus ropas, vimos, y blanquearon su ropa en la sangre del Cordero. Y confiando en Él es que pudieron llegar hasta el final. ¿Sí? Vencieron, por eso es que vencieron a Satanás, por medio de la sangre del Cordero, ¿no? Que dice, la sangre de Cristo me cubre. Entonces se llama programación neurolingüística. Yo con la mente digo, la sangre de Cristo me cubre, no sucedió. Pero sí por medio de la fe. ¿Cómo es esto de la sangre de Cristo? Bueno, yo creo por la fe que el sacrificio que Cristo que llevó a cabo, al creerlo, esa fe es la que a mí, no por mi fe, sino al creer lo que Él hizo, me da la victoria, si yo nazco de nuevo, para enfrentar este mundo. No significa que la tentación, escuche, pecado y tentación no es lo mismo. Tentación la tenemos todos, pero ellos por medio de esa fe en la sangre es que vence lo que Satanás dice, ten un mejor trabajo, no debes padecer así, pasa esto, aquello, no pagues esto, el impuesto. Casas con este te va a ir mejor, o tenés que hacer esto, o no. No, esas son las cosas, no. Ellos vencieron muchas cosas que Él quiere ofrecer de este mundo. Le fueron fieles al Señor. Amado, fíjese lo que ustedes participaron en los primeros estudios. ¿Qué le pasó a eso de las 7 iglesias? Pasaron hambre, no tenían para darle de comer. Si ellos no ponían un saumerio al César, decían, el César es Dios, ¿qué pasaba? No había comida. ¿Se acuerdan que había ¿cómo se llama esto? Los círculos que me ayudan. El círculo ese que para trabajador. Comercio, como se dice, tiene un nombre que te da trabajo. La empresa esa. Bueno, eso tiene un nombre, las empresas esas que te dan un trabajo. Los gremios. ¿Gremios? El gremio de comercio, panadero, de lo que sea, de eso. Perdón. En esa época, si usted no... ¿Por qué? Porque cada gremio tenía un dios. Esto es un sindicato, eso. Y sindicato de obreros. Y si no había, usted no le daba eso, ¿qué pasaba? No había comida. Fíjese, lee Apocalipsis, dice que no tenían para comprar el aceite ni la cosa. Lo necesario, el hombre traía para uno, el cabeza. O come él, para tener fuerza para ir a trabajar mañana,
Y o no come la mujer, no comen los hijos. ¿Cómo hacemos? ¿O le soy fiel a Dios? Dice, ¿querés comer? Sí. Tenés que hacerle reverencia al César. Amados, muchos murieron. Muchos tuvieron que irse para otro lugar. Prenderle esto al César. No, entonces vas a morir prendido fuego. Eso fueron lo que era. ¿Sabes qué pasa? Vivimos en una época cristiana muy cómoda. Donde no vemos estas cosas. Como no vemos estas cosas, bueno, no pasa nada a negar a Cristo. Me callo. No te digo que usted sea, como dicen por ahí, un loco Biblia y sepa cualquier cosa y sacó la Biblia. Pero usted tiene que confirmar su fe. No se puede estar callando. Ellos no se callaron. Estos los que llegaron ahí fueron los que, amados, menospreciaron su vida hasta la muerte. Negándose a sí mismo. Cargaron una cruz. Esto es lo que usted ve. No es que lo que hicieron una oración de fe y se fueron a cantar allá salto los muros. Y remolineando. No andan eso así por sentimientos que ando así o porque estoy dando el diezmo. No, vivir una vida cristiana como Daniel y sus amigos. No vamos a adorar tus dioses. Ah, no, entonces 7 veces el fuego del horno. Si Dios quiere que pase, pasaré. Y si no, Dios me librará. Dice, ¿quién es el que está en medio de ellos? ¿Conocen la historia? Daniel 3. O Daniel en los fosos de los leones. Que te libre tu Dios, dice. ¿Y ese te ha librado tu Dios? Bueno, en estos casos sí los libró. En otros casos Dios les permitió, como otros apóstoles, dice que por predicar cállese. Ellos dijeron, no, ellos siguieron predicando. ¿Y qué pasó cuando los golpearon? ¿Salieron gozosos? ¿Por qué? Dios le había permitido padecer y sufrir en causa de él. Es así. Entonces, esto, amados, lo que ustedes van a ver que participaron, que no se dejaron poner la marca de la bestia. ¿Qué es? Que me voy a poner un chip o me voy a poner algo en la cabeza cuando la iglesia se vaya, que dicen las iglesias de ahora. No, no es así. ¿Qué era eso? La marca de la bestia en la mano. Ya lo vimos. Era que la mente, no es que me pone un sellito, míreme a mí, tengo el sello del Espíritu Santo, porque Efesios 1:13 me dice que yo fui sellado con el Espíritu Santo. ¿Me lo ve? No me ve nada, ¿no? Bueno, eso que también dice que fueron sellados por la bestia, no es que tienen algo acá en la frente. Eso, muy bien. En su mente, ellos todos su adoración, ¿y por qué la mano? Porque por la mano es la que obra. Mismo fuimos sellados por el Espíritu Santo y por las manos es la que llevamos a cabo las cosas del Señor. Muy bien lo que dijo. Entonces así, no se dejaron poner la marca de eso, no se adoptaron a este mundo, al sistema religioso, y eso fue también lo que llegaron hasta allá. No quiero, bueno, sí, esto... Sí, Dios, son medio así, no están así como dice la Biblia, Dios va a entender. Dios es amor, ¿eh? No es así, pero Dios también es fuego consumidor. Entonces no se amoldaron, y esto es lo que ustedes ven ahí, que no le rindieron culto al César, o cualquiera. Nosotros respetamos los gobiernos, pero cuando el gobierno dice tal cosa, no, Dios dice esto, porque dice Gálatas 1:10, que no, ¿cómo que dice Gálatas 1:10? Debemos no agradar a los hombres sino a Dios, dice algo así, dice Pablo, es así. Entonces, sí, siempre respetamos lo que dice el gobierno, pero si un gobierno hoy en día dice esto y esto y esto, no podemos. O sea, no podemos decir, bueno, ahora Daniel va a casar hombre con hombre, o mujer con... No puedo hacer eso yo. Entonces, escuche, muchos amados perdieron su trabajo, anduvieron errantes, no tuvieron con qué comer. No podían sostenerse económicamente. No es como hoy que ven muchos cristianos, supuestos cristianos, que pasa algo y yo he escuchado a cada persona, mire, le voy a decir, no sé dónde lo sacan al título de pastora, pero dijo, se quedó con un dinero y ¿sabe lo que dijo? Que Dios le había bendecido. No, te quedaste con un dinero que no era tuyo. No es que Dios te había bendecido, no me bendijo, dijo. No, Dios no te dio nada. Vos te quedaste con eso, nada más. Bueno, eso sucede, amado. Los cristianos verdaderos no hacen eso. Entonces, todo esto, vivir una vida cristiana y fueron ejecutados. Escuchen, muchos de ellos, amados, no sé si conocen la historia de la iglesia, fueron comidos por bestias, por leones. Hay libros que cuentan mujeres con sus bebés. Fueron masacrados. Nerón los prendió fuego. Fueron violadas las mujeres. Cosas horrendas. Si usted lee el libro de los mártires de John Fox, esos hombres amados
fueron probados y probados hasta la muerte. Y eso ustedes los que ustedes ven ahí parados. Fueron personas, amados, que se burlaron de su fe. Se rieron cuando Dios decía, Dios esto y aquello. Como quizás, pero ¿qué? Me viene el ejemplo de cuál es el arca de Noé. Predicando. Dice 120 años. 120 años predicando. Y se burlaban quizás de él. Y se reían como se rieron quizás de Moisés. Pero les vino el juicio tarde o temprano, como dice Pedro. Algunos ahora en esta vida, otro en el siglo cuando venga el Señor. Pero tarde o temprano Dios les va a retribuir cada uno de ellos. Y estos, amados, los que se pueden sostener delante de Dios. Pero no por su fuerza, es porque Jesucristo venció. Y como Cristo venció y envió su Espíritu a nosotros, el Paracleto, adentro de nosotros, es el que nos mueve a nosotros, pero cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, y esta palabra la hacemos vida en nosotros. Nosotros somos testimonio. ¿Qué dice Pablo? Nosotros somos cartas vivientes. A la gente no le interesa si yo te hablo del Evangelio o esto. ¿Qué le interesa? Tu testimonio. Uno escucha eso y dice, oh, gloria a Dios, y pone la música con todo así, y después lo escuché y vive como un mundano. No, la gente le interesa, o sea, te está leyendo. O sea, leyendo te está viendo. ¿Qué es? Nosotros somos un evangelio viviente en nuestras vidas. Por eso ya está mal, Daniel, cantar, alabar. No, está bien, si querés hacerlo, hacelo. Pero eso no es vivir, eso no es adorar, en una hora de canto. Eso no es adorar. Adorar, si querés adorarle a Dios, tu fin principal es adorar a Dios. Bueno, vivir una vida conforme a como Dios manda. Porque esa es la vida que a Dios le agrada. A Dios no le agrada que le estés cantando así con tu boca y después vivas como quieras. Porque tu corazón dice que está alejado de Él. Entonces eso es lo que vemos lo que pudieron vencer las aguas de este mundo impío. Son los que están parados frente a Dios, que vencieron este mundo por medio de la fe. Por medio de aquel que venció. Nada los apartó del amor de Cristo. Ni hambre, ni persecución, ni espada. Pero no atando y reprendiendo, sino viviendo una vida cristiana, creyéndole a Dios, las promesas, no vivan así. Pero fíjate como a aquel le va mejor. No le va mejor, yo lo entregué porque él quiere estas cosas de este mundo. Y él cree que le va mejor, pero no es así. Yo lo dejé para estas cosas, para que se endurezca su corazón. Así sucede, hijo. No es como ellos pensás. Y uno no lo ve, porque uno no lo ve. Fíjese un chico, cuando usted no le da las cosas, ¿qué pasa? Grita y patalea porque no entiende. Pero cuando es grande dice, gracias, pa, gracias, más, porque no me diste estas cosas. Y yo no lo entendía cuando era chico. Bueno, es así. A veces nosotros no hablamos de nosotros que tenemos una madurez más grande, pero hablo en el sentido genérico. A veces hay personas que dicen, no, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero Dios nos ha entregado a estas personas. ¿Por qué? Porque Dios dice, bueno, no me quieren buscar y Dios nos ha sacado de esas cosas. Quizás si nos hubiera dejado con esas cosas, amados, nos hubiéramos perdido. Miren, si Dios me hubiera dejado en un antiguo trabajo donde estaba, y quizás yo hubiera estado muy próspero, capaz que no hubiera estado viviendo acá, hubiera estado viviendo en otro lugar. Pero Dios en su sabiduría sabe lo que hizo. Y Dios sabe lo que hace con nosotros. Y quizás si Dios nos hubiera puesto en otro lugar, quizás por nuestros propios pecados y nuestras propias codicias, nos hubiéramos perdido, ¿sí? Más allá de la gracia del Señor. Entonces empieza, en el versículo número 3, empieza diciendo lo siguiente. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. Y empieza de ahí en adelante en el 4, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Fíjese que el atributo que le está dando, fíjese más énfasis, es porque tu juicio, esa preposición, porque tus juicios se han manifestado. ¿Qué es el cántico de ellos? No es tanto hacia el amor, sino que están cantándole porque tú llevaste a cabo lo que prometiste. ¿Qué es? Que esos juicios y esto, y él dice, porque poderosos, justos y verdaderos son tus caminos.
Si no entienden todo, o sea, por supuesto todo esto no es el cántico de Moisés. Tiene el Salmo 111, versículos 2 y 3, que dice: grandes son las obras del Señor, buscada de todos los que lo quieren, gloria y hermosura de su obra, y su justicia permanece para siempre. El Salmo 111, versículos 2 y 3, el Salmo 92, versículo 5, el Salmo 139, versículo 14, el Salmo 145, versículo 17. Todo esto lo busqué ahí en la referencia que está abajo de la Biblia. Lo que quiero decirles es que no aparece todo en el cántico de Moisés esto, pero sí en toda la Biblia como alaba al Señor por la justicia y las obras que Él ha llevado a cabo. Y todos vendrán a alabarte, dice ahí, y vendrán todas las naciones. ¿Qué quería la bestia? ¿O qué quiere este sistema? Que le alabaran todas las naciones. Pero ¿qué cantan ellos? Solamente a ti. Eres el único. Fíjese que dice que vendrán y te adorarán todas las naciones. ¿Qué quería Satanás? ¿Qué quiere esta gente de este mundo? Que la alaben. ¿Nunca vieron los cantantes? ¿Qué buscan? Adoración. O sea, quiere el cantante mundano. Quiere que la alaben y la adoren. O la gente de fama. ¿Qué busca? Adoración. Satanás, ¿qué busca? La palabra es proscuneo. O sea, porque dice 1 Juan 1:19 que dice: todo el mundo yace bajo el poder del inicuo. Mateo 4: todas estas cosas te daré si me adoras. La palabra en el griego es proscuneo. ¿Qué busca? Que lo adoren. Eso es lo que busca. Pero ¿qué dice acá el cántico? Dice: por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. El único que merece adoración es Dios. Eso es lo que están reconociendo. Pero Satanás quería esto. ¿Se acuerda cuando dijo: yo subiré y me sentaré ahí? ¿Qué quiere? Bueno, él quería ese lugar. Bueno, acá estamos reconociendo que solamente Dios se merece esa gloria. Y eso es lo que aparece acá como parte del cántico de Moisés. Aunque hay muchos salmos. ¿Se acuerda lo que decía el Señor Jesucristo, que en Lucas 24, que decía: los salmos, los profetas, y no me acuerdo de otros más, hablan de mí? Y Moisés, gracias, hablan de mí. Toda la Biblia, ¿de quién habla? De Cristo, dice. Bueno, acá vemos lo mismo. Todo esto es un cántico en base a los atributos de Dios. En Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. ¿Por qué leí todo esto? Tus obras son rectas y justos. Porque Dios es un Dios justo y recto y nunca va a pasar por alto el pecado. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es la muerte, ¿no? Es eso. Entonces, Dios va a pagar, va a retribuir. Téngalo por cierto. Estas copas que vamos a beber de la ira, no es necesario que usted la beba. ¿Quién la bebió por usted? En el monte, ¿te acuerdas del monte de Sinaí? No, en el monte, ¿cómo era? En el Getsemaní. ¿Quién dijo: si puedes aparta esta copa? El Señor, pero el Padre no le agradó. Tuvo que beber la copa de la ira a Cristo. Pero acá vamos a ver unas copas de la ira. Pero usted, si está en Cristo, no es necesario que la beba, no la va a beber. Porque ¿quién la bebió en su lugar? Cristo. Estas copas que vamos a ver en adelante son aquellos que no quisieron beber. Dice: esta es la copa del nuevo pacto. ¿Qué copa del nuevo pacto? Bueno, el sacrificio que Él lleva a cabo, esa sangre preciosa que es derramada por el pecador, esa es la copa que Él bebe, la copa de la ira. En la cruz, ¿qué pasa? Cae la ira de Dios, amado. ¿Se acuerda cuando estaban esos 430 esos sacerdotes de Baal y hacían sacrificios, se zanjeaban? ¿Y qué hizo Elías? ¿Qué estaba olvidado ahí? El altar de Dios. ¿Usted qué ve en las iglesias olvidado? El púlpito. Esto no existe. Esto tampoco. ¿Sabe qué hay? Cante y danza alegre pronto. Y el poderoso Israel y el pandero y canto. Y para esto es muy chocante para muchas de las personas, porque esto se sacó. ¿Qué hizo Elías? Levantó el alto, de alguna forma lo que a Dios le agradaba, ese sacrificio donde sale la palabra. ¿De dónde salió la roca? De la roca que salió agua. Bueno, de acá que sale la palabra de Dios que alimenta sus almas. ¿Sí? Lo demás alimenta emociones nada más.
Por eso que la Biblia que nos habla de este cántico de Moisés, que nos habla de la justicia de Dios, amado. Dios es justo y le va a pagar al impío de acuerdo a sus obras, pero también a nosotros, aquellos que buscan con su vida agradarle a Él, pero no por obras, sino porque creyeron en aquel que llevó la obra, que es el Señor Jesucristo. Y es así. Versículo 4 dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? No está hablando del cántico de Moisés, es una referencia a Jeremías 10:7, quien dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? ¿Por qué se le está adorando acá? Dice, ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre? Glorificar tu nombre no es el nombre de Yahvé. Pues se pone a glorificar el nombre como el testigo ese de Jehová. No glorifico el nombre. ¿Qué es el nombre? Muy bien, el nombre es todo, la persona, los atributos. Cuando me ven caminar a mí dice, os veo con que yo digo este año, cuando viene una persona que dice, ahí viene tal persona. Si a usted le cae bien, ¿qué pasa? Se pone contenta, ¿no? Y si no le cae bien, dice, ahí viene tal persona. ¿Sí? Pero no le molesta el nombre, o el nombre mío, Daniel. No es que es Daniel. Dice, viene el pastor. Es lo que es la esencia de la persona. Se va a poner a hablar de la Biblia, pastor. Porque no es el nombre, es lo que es la esencia de la persona. Bueno, ahora dicho esto, dice, glorificarán tu nombre. No es que glorifican el nombre, tu nombre, es todo. Y todo entra la justicia de Dios. Eso es lo que están alabando, no tanto el amor de Dios. Están alabando que sí Dios va a llevar a cabo. ¿Y por qué tanta énfasis en esto, pastores? Porque vamos a ver que Dios está irado y va a derramar unas copas con todos aquellos que rechazaron su amor, sacrificio y su misericordia en Cristo. No quieren mi amor, no quieren mi sacrificio en Cristo que envié. Bueno, entonces van a recibir la copa que Él recibió. Mi ira. Y ustedes la van a beber, solo que ellos no van a poder soportarla como Cristo. Entonces, y Él sigue hablando que todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti porque tus justos actos han sido revelados. ¿A dónde se revela la justicia de Dios? Romanos 3. En Jesucristo, dice Romanos 3, hablando de la justificación por la sola fe. En Cristo, Dios dice, demando justicia. El hombre dice, no tengo. O usted tiene para... ¿Qué justicia? Quiero que sea justo delante mío. No tengo. ¿Por qué? Porque mis trapos son de inmundicia, Señor. No puedo pagarte. No te preocupes. Acá está. La justicia en Cristo. Romanos 3. Dios pide justicia. Dios da justicia. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Por medio de la fe se apropia de eso que Dios da. No es que el hombre... puede hacer justicia en sí mismo, porque el hombre no puede. Justicia es el hombre estar bien delante de... Como si no hubiera roto un plato, no hubiera hecho nunca nada. Eso es imposible. Pero Dios la provee. Entonces dice, vendrán delante de ti por tus justos juicios han sido revelados. Dios demanda que quiere que esa justicia, Dios esté airado. El asunto es cómo te pondrás a cuenta conmigo, dice Dios. Has pecado toda tu vida, hiciste lo que quieres, lo que hiciste, tus deseos, viviste como quisiste, y ahora ¿qué vas a hacer cuando te pares delante de mí? ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, el asunto es, el Evangelio nos dice en Jesucristo. Dios ya ha manifestado lo que Él quiere. El asunto es que el hombre no quiere saber nada. Entonces Dios se ha revelado a este mundo por medio de Jesucristo. Fíjese la adoración, un tema de la adoración rápido. ¿Qué están adorando en el cielo? ¿Con cánticos alegres o qué? ¿Cuál es el tema del cántico? Aquellos que les gusta el cántico, la adoración. ¿Qué tema están cantando en la adoración ahora? La justicia de Dios. Eso están cantando. Eso, la redención. Ese es el tema. En la cruz, lo que Cristo llevó a cabo, están alabándole al Cordero, como vimos en capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, por la obra que llevó el Cordero a cabo. Eso es lo que cantan. Eso es lo que están alabando ellos. Y aparte de eso, también la justicia retributiva de Dios Padre, como hablamos la otra vez acá. El problema no es tanto Cristo, que hablamos, estamos tomando un tema acá. Es el Padre, porque no es tanto problema con Cristo. Cristo es el que perdona, podemos ir. El asunto es qué hacer con el Padre que está enojado. Porque Dios dice, esto en Cristo sí, Cristo está ahí perdonando pecados para todo el que viene, pero nosotros no vemos al Padre que está enojado. Ese es el asunto. Él es el que está enojado. Y es por medio de Jesucristo. Dice, Dios es amor. Claro que Dios entregó su vida.
pero tú lo rechazas, y al rechazarlo, ¿qué vas a hacer? El que me rechaza a mí, ¿qué dice Cristo? Rechaza a mi Padre. ¿Qué vas a hacer con él? Porque yo vengo a morir por los pecados. El asunto es cuando, a no recibir eso, uno va a tener que caer sobre esa justicia de Dios. Entonces, estos juicios que vemos ahí que se han manifestado, escuche, es la expresión de Dios, de su justicia, a su santidad, que ha sido violada y que el hombre no quiere estar bien con él. Y es todas las naciones que van a adorarle, que es lo que dice Filipenses 2.9, no sé si me ayuda, que toda rodilla se doblará ante él, dice Filipenses 2.9. Todo ojo le verá y toda rodilla se doblará. Así dice el texto. Entonces, en el sentido ese, no es que todas las naciones lo van a hacer, porque ya vemos que no, pero en el sentido que no solamente Israel, de toda lengua, Argentina, China, eso es lo que quiere decir. Todos van a rendirle. Cuando yo dice, ¿quién vino a tu cumpleaños? Si vino mucha gente, dice, ¿qué decimos? Todo el mundo. Todo el mundo vino, pero no vino todo el mundo. Queremos decir de una forma que vino mucha gente. Esa es toda nación. No es que todas las naciones, porque vemos que no. Porque sus justos juicios han sido. Acá del 1 al 4, ¿el tiempito me puede decir? Porque así puedo concluir con lo que me queda. 5 para media hora. Ay, no. Entonces, para terminar, escuche, del 4, voy a terminar esto del 5 al 8 rápido, pero del 1 al 4, ¿qué vemos? ¿Cuál es el tema del cántico? Bueno, la redención y la justicia de Dios, ¿sí? Y del 5 al 8 vemos que dice que después de estas cosas ve otra visión. Se abrió el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo, había otros 7 ángeles que ya lo vamos a ver, las 7 plagas salieron del templo vestido de lino, limpio y resplandeciente. Bueno, rápido, ¿qué es el templo del cielo? Que dice que aparece. El templo del cielo es el lugar donde habita el Señor. ¿Se acuerdan que vimos la serie de Hebreos en capítulo 13, versículo 22, que decía que hablaba de una Jerusalén celestial y la ciudad del Dios vivo? En la serie que vimos de Hebreos. Ahí está en el canal ahí de Play, no puedo, lista de reproducción. Ahí está toda la serie de Hebreos. Bueno, ese lugar donde están, que vimos el libro de Hebreos, que están todos esos santos que están ahí, que entraron con una conciencia limpia, purificada de sus pecados. Es ahí, ese templo se abrió, donde el lugar donde habita Dios, que está ahora en las moradas celestiales, donde habita la Jerusalén celestial, que está ahí, que dice Apocalipsis más adelante, vamos a ver en el capítulo 20 y pico, que va a descender a la tierra. Pero ahora están allá en su cuerpo no glorificado, pero en su espíritu glorificado. Después si tienen alguna duda me preguntan. Pero viste, el arca del testimonio, ¿qué quiere decir esto testimonio? ¿Qué había dentro del templo, el templo terrestre? O el templo o tabernáculo? Había algo en un lugar santísimo que habían puesto. El arca, había adentro algo. ¿El arca del pacto? Sí. Los libros de la ley. La ley. La vara de Aarón. Sí. Bueno, eso. El maná, lo que había puesto. Dice el testimonio. ¿Eso testimonio qué significa? Bueno, la ley de Dios. Bueno, cuando se abre el templo, fíjese, se va a revelar, por cuestión de tiempo no me da, pero voy a tratar de explicarlo. Ese testimonio de Dios, ¿cuál es? Bueno, la ley de Dios mismo. Nadie podía entrar, cuando estaba acá en la tierra, al lugar santísimo, porque el que entraba moría. Bueno, ya que esta gente ha despreciado, ese es el contexto que estamos viendo de Apocalipsis, se abre el templo, está la ley de Dios, y van a salir, ¿qué pasa? Estas copas para abajo, porque Dios está airado. La paga del pecado es la muerte. O sea, aquel que no podía cumplir la ley, ¿qué pasaba? Moría. Como dice, bueno, no había para volverse para atrás, no me acuerdo la palabra. Eso es lo que sucede. Ese es el arca del testimonio, la ley del Señor. O sea, es justa y perfecta, creo que es el Salmo. Entonces, ¿qué sucede? Eso es lo que se ve ahí. Y del templo, como se habla, que se ve ese testimonio, es que el Apocalipsis sabe lo que quiere decir, no es correr el velo, eso es lo que quiere decir en castellano. Apocalipsis significa cuando se corre un velo uno puede ver lo que hay adentro. Eso es. Dios revela su voluntad por medio de su palabra, pero también la reveló por medio de quién, que se encarnó. El Logos, por medio de Cristo, que dio un testimonio. Pero como no quieren el testimonio de Cristo, que Él vino a mostrarnos la voluntad del Padre, bueno, Dios corre, vamos a ver en el tabernáculo, y esa ley que vamos ahí, y ellos en el templo, presta atención,
Porque en el Antiguo Testamento, desde el templo sí había misericordia y gracia por medio del sacrificio. Pero fíjese que acá cuando termina el capítulo 5 dice que nadie podía entrar ahí. O sea, dice en el templo, y dice, ya no termina, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Así termina el capítulo 15. Ya no hay misericordia, ya no hay gracia. ¿Qué hay? Copas de ira. Se terminó, Dios dice, me iré. Ya está, se acabó. Del templo se abre, en el templo había misericordia y gracia por medio del sacrificio, pero se acabó el tiempo. Llegó la consumación, ya no está más Cristo para perdón de pecado. ¿Qué viene? Justicia retributiva. Para aquel que... Eso es lo que sucede. Y esto del versículo 5 al 8 son los juicios que vamos a ver el domingo que viene de las 7 copas. Dios va a castigar, vamos a ver, a estos impíos. Escuche, pero no cuando se va a la iglesia, sino que ahora, entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, está llevando Dios a cabo juicios, y juicios, y juicios, y juicios, en países, en lugares, en personas, en ciudades, en matrimonios, en casas. Dios está llevando juicios continuamente para que la persona se vuelva. Pero va a venir un juicio final. Eso es lo que está hablando acá. Llegará un tiempo donde Dios va a retribuir a cada uno. Y este testimonio que vemos ahí, no solo es la ley de Dios, sino que es la ley también, o el testimonio mismo del Señor Jesucristo. Creo que en 1 Juan dice que ellos que vieron el testimonio del Señor Jesucristo. Ya pasé, ¿no? Dame un 10 minutos. Entonces vamos a ver que Dios revela su justa voluntad desde el cielo. Ahí es lo que está mostrando estos versículos del 5 al 8. Desde el cielo ahora ya está mostrando su justicia y la está revelando. Y aún así el hombre no quiere saber nada con los juicios del Señor. Todos aquellos que han rechazado, vamos a decir, tanto la ley y la palabra de Dios, y han rechazado el testimonio mismo de Jesucristo que nos ha dado a nosotros, van a recibir, vamos a decir, van a ser los que no se van a poder mantener, como dice Apocalipsis 11:19, en ese momento, en el día del juicio, amados. Por eso que hoy es un tiempo de gracia. Llegará ese día donde ya no habrá juicios temporales, cosas que la persona que se pueda venir. Llegará el momento, dice que nada. Fíjese, el texto para mí es aterrador. Dice que ya nada podrá entrar. Cuando estaba su sacrificio usted podía entrar, pero ¿para qué entraba? Él se empezó a hacer, tiraba la sangre y podía entrar. Entonces había un año más de ¿qué? Perdón de pecado, ¿no? La gracia de Dios. Pero cuando dice ya está, la idea simbólica es que ya no acepto más, se terminó el tiempo. Viene, como vimos la otra vez, la hora de la cosecha. Se terminó y ahora vienen estos juicios o estos tazones. Y vamos a decir, la justicia que Dios retribuye a los incrédulos. A todos aquellos que no se quisieron arrepentir, aquellos que viven una vida de idolatría. Es lo que Dios le va a pagar a cada uno de ellos. Ahí aparecen unos ángeles, que después lo vamos a desarrollar más rápido, que tienen un vestido de lino limpio. Pareciera como parece que es Jesucristo, pero no es Jesucristo. O sea, está haciendo un énfasis que estos ángeles están vestidos de santidad. Y sí son unos mensajeros que llevan un juicio. ¿Pero por qué están vestidos así? Porque a causa de la santidad de Dios que reclama estos juicios. Y estos son unos mensajeros, estos ángeles, vestidos de lino, dice ahí, y limpio y resplandeciente. Y están ceñidos ahí. Esto está describiendo, pareciera, como Apocalipsis 1:13 que vemos al Señor Jesucristo. Pero no es el Señor Jesucristo, son ángeles ahí que están identificados, vamos a decir, con ese juicio de Dios que va a traer a todas las naciones. Y van a traer ese juicio que en el capítulo número 17 que aparece una señora, no es una señora, pero simbólicamente aparece algo que se llama la gran ramera. ¿Y qué hacía esta señora, o vamos a decir este sistema? Daba de beber y embriagar, en sentido simbólico, que se embriaguen con las cosas de este mundo. Bueno, aquellos que han bebido de esta copa y se han embriagado, fíjese que van a beber la copa también del Señor, del Padre,
que va a venir ahí. Lo vuelvo a decir una vez más. Hoy es un tiempo de gracia. No hace falta que usted beba esta copa. Si usted viene en fe y arrepentimiento y ejerce fe en el Señor Jesucristo y se arrepiente y se vuelve de sus pecados con un corazón contrito y humillado, Dios dice que no desprecia ahí. Así que hoy es el tiempo donde usted puede venir tranquilamente y decir, y si usted dice no puedo, pídale al Señor, Señor, concédame arrepentimiento, déme fe, pero clame. De ahí, por más que su corazón está atrapado y no puede abrir, adentro su espíritu puede clamar hoy, porque llegará un día donde se cerrará y nada podrá entrar al lugar santísimo. Hoy todavía las puertas están abiertas para las oraciones, para aquellos que quieran venir a Él, porque llegará un día donde el Señor va a verter estas copas sobre las personas que no quieran saber. ¿Qué podemos aprender entonces en modo de conclusión, amados? Es que, fíjese, la adoración no es tanto sentimental, de cantar y danzar. Fíjese, ellos están cantando allá y alabando un cántico espiritual, pero en base a esa santidad, en base a esa justicia, en base a esa redención. Eso es lo que podemos de una verdadera adoración. Podemos ver que ellos están cantando eso, no porque estuvieron cantando y danzando alegre pronto ahí, lleno de sentimiento, no, porque sí, quizáramente cantaban himnos en su alma y se alegraban con el Señor, pero vivieron una vida cristiana. Ante este mundo, fueron testimonio, fueron luz, fueron sal. Íntegro la palabra, sí, la palabra íntegro viene de que no fueron una mente dividida. Por eso Isaías dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Cómo es eso? Bueno, las cosas entre el mundo, Mateo dice, las cosas del mundo y las cosas del Señor. No se puede así. Por servir a un Señor a otro. Estos fueron íntegros para el Señor. Y así fueron los que pudieron llegar al final. Entonces podemos aprender eso, ¿sí? Y que Dios es justo y va a retribuir a cada uno. Entonces así. Y vamos a ver estas 7 plagas que ellos van a culminar o cumplir. La palabra es teleo en el griego koiné. Se va a terminar. Dios va a llegar en un momento donde va a consumar el fin de esta historia y se va a terminar. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, venimos al trono de la gracia, Señor, porque vemos, Señor, que estos que vencieron perseverando hasta el fin, Señor, fueron fieles a usted, Señor, por medio del Señor de su Santo Espíritu, Señor, por la fidelidad en Cristo que habitaba en sus corazones, Señor. Le agradecemos por la victoria, Señor, de estos santos sobre la bestia del mar, Señor, y este cántico que Señor, que pudimos aprender, Señor, y todo esto porque usted puso el querer y el hacer en ello por su buena voluntad. Le agradecemos todo esto por medio de Jesucristo, como siempre decimos, amén. Amén. Amén.